está destinada únicamente a investigación. Ofrece pues, diferentes servicios que pues, ahorita al finalizar los podemos ver en la página web. Tenemos servicios de virtualización de máquinas, conectividad a redes académicas, conectividad IPv6, direccionamiento, DNS, pues toda la parte de redes de telemática, entornos 3D, entornos virtuales, simulador de drones. Bueno, hay una cantidad de servicios. Tenemos por ejemplo servicios como R, Python. Un poco más cerca de arriba. Yo actualmente me desempeño en el área de redes, toda la parte de conectividad, hay enlaces, monitoreo de redes, telecomunicaciones, Wi-Fi, etc. Y pues ahorita vamos a ver una pequeña charla introductoria al tema de IPv6. Es importante pues, que tengan algunos conceptos un poco básicos, sin embargo, pues si no saben, preguntan y acabamos aclarando los temas sobre telemática, sobre direccionamiento IP, sobre pues, algunos tipos de redes, sobre IPv4. Bueno, ¿qué vamos a ver en este curso? Bueno, las redes de nueva generación, o IPv6, IPNG, IP Next Generation. Vamos a ver qué es Diana, qué es un RIR, qué es LACNIC, cuál es el protocolo IP, cómo se realiza actualmente la asignación de direcciones IP, qué es IPv4, qué es ARPANET y cómo nace IPv4 a partir de ARPANET, la estructura de una dirección IPv4, el agotamiento de direcciones, que pues es un problema que se viene afrontando hace algunos años ya, técnicas para mitigar este agotamiento de direcciones, pues una de ellas pues, como viables IPv6, por eso ya entramos al tema de qué es IPv6, por qué utilizarlo, cuáles son los riesgos de no implementarlo, la estructura de una dirección IPv6 será igual que ya lo vimos con la IPv4, se hacen algunas comparaciones a nivel de red, más que todo, mecanismos de coexistencia y transición, mecanismos de transición y una especie de autoconfiguración que maneja IPv6. Como pueden ver, pues es un tema introductorio, el tema de IPv6 pues es bastante amplio, para eso pues ya nos tomaría tal vez muchas semanas hacer este curso. Simplemente es una introducción como para que conozcan un poco acerca del tema y pues a los que les interese empiecen a profundizar un poco más. ¿Alguien sabe qué es Diana o ha escuchado hablar de Diana? Diana es como la máxima autoridad, digámoslo así, en cuanto a temas de direccionamiento IP, servidores de raíz y nombres de dominio. ¿Alguien sabe qué es un nombre de dominio? ¿Recuerda qué es un nombre de dominio? ¿Por DNS? ¿No? Creo que dan pues, la dirección propia del servidor, ¿no? Cuando nosotros trabajamos a nivel de red, trabajamos con una dirección IP. Ahorita vamos a ver qué es una dirección IP. Cuando trabajamos a nivel web, pues por lo general nosotros nunca escribimos una dirección como 172.16, sino que escribimos un nombre. Google.com, Dropbox, Gmail, el servidor de nombre de dominio o DNS. Lo que hace es eso, hace como una especie de traducción de lenguaje máquina, que sería en este caso la dirección IP, a algo más fácil, pues para nosotros va a ser más fácil recordar nombres que números, y más cuando son números de bastantes extensiones. Entonces, digamos, Diana, aparte de asignar direcciones IP, asigna sistemas autónomos. ¿Alguien recuerda que es un sistema autónomo? ¿O sabe que es un sistema autónomo? Un sistema un poco más complicado. El sistema autónomo tiene que ver con BGP, que es un protocolo, se llama Modern Gateway Protocol, es un protocolo de comunicación a nivel externo entre routers. El sistema autónomo es una especie de, por lo general son números de sistema autónomo, como identificadores propios de ciertos routers, por los cuales se van a entender a nivel externo. Servidores de raíz, pues son los servidores en los cuales alojan diferentes máquinas y bueno, nombres de dominio. Y digamos que la IANA también se encarga mucho de toda la parte de normatividad y reglamentación en cuanto a protocolos. Como saben, pues ahí en la parte de internet hay muchísimos protocolos, entonces la IANA es como la máxima autoridad, porque se encuentra arriba. Digamos que
como en la jerarquía de asignaciones, la IANA es el mayor ente que vamos a encontrar. Pero pues un poquito. Bueno, pues son la IANA pues son las siglas de Internet Assignment Numbers Authority, pues es la máxima autoridad, como ya les decía. ¿Qué es un RIR? ¿Alguien sabe qué es un RIR? ¿O ha escuchado qué es un RIR? ¿Qué es un RIR? Es un registro regional de Internet. Pues digamos que la IANA es un ente a nivel mundial. ¿Sí? Para la IANA va a ser un poco complicado manejar todo el detalle pues, a nivel mundial. Entonces, ¿qué se hace? Se crean estos registros regionales, en total son 5, se crean cada uno por continente, y lo que hace es como, de cierta manera, hacer algunas tareas que le corresponden a la IANA, pero ya de manera sectorizada. Supervisa la asignación de direcciones IP, de recursos, de nombres de dominio, sistemas autónomos, que era lo que yo les mencionaba ahorita del protocolo IGP, está muy relacionado con los sistemas autónomos, uno de los tantos protocolos que hay, y funciona tanto para IPv4 como para IPv6. Ya ahorita vamos a ver qué es IPv4 y qué es IPv6. ¿Por qué se crean los RIR? Cualquier dispositivo que tenga la necesidad o la capacidad de conectarse a Internet va a requerir una dirección IP para poder navegar. Llámese computador, tablet, celular, reloj inteligente, cualquier aparato que tenga domótica, redes de sensores, cualquier equipo que tenga conectividad a Internet va a necesitar una dirección IP. Esas direcciones IP, para los que ya han visto telemática o conocen un poco de la historia, al principio se realizó una mala asignación de direcciones, por eso se está viendo el agotamiento. No se hizo de manera organizada. A partir de ahí nacen los RIR, o los registros regionales de Internet, que lo que hacen es que regulan esto de una manera más sectorizada, más por partes, digámoslo así. Y pues es una, digamos que iría en la cadena debajo de la IANA, que serían los 5 RIRs. También maneja los sistemas autónomos, las direcciones IP, digamos que en IPv4 más que en IPv6 se ven como recursos finitos, es decir, que pues vamos a llegar a extinguirlos algún día. Y pues la idea también de los RIR es que se haga una distribución justa y de acuerdo a las necesidades, no como se hizo ya en el pasado con IPv4. Como les mencionaba, actualmente son 5 RIR, son uno por cada continente. Pues en nuestro caso nos rige el ACNIC, que sería Latinoamérica and Caribbean Internet Address Registry. Es el encargado pues, de todo lo que ya les había mencionado para la parte de Latinoamérica. Existen los otros que son ARIN, APNIC, APNIC y RIPE. Hacen todo lo mismo, pero pues para otras partes del mundo. En nuestro caso, pues ahorita nos vamos a centrar un poco en el ACNIC, que es pues, el que nos compete. Pero pues básicamente todos hacen lo mismo, solo que en diferentes partes del mundo. ¿Qué es la ACNIC? Bueno, ya les había mencionado, es una asociación encargada de toda la parte de direccionamiento en América Latina. Nace más o menos en el año 2002 en Uruguay. Pues cabe aclarar que el hecho de que esté en Uruguay no quiere decir que sea uruguayo, ¿no? Hay diferentes, digamos, toda Latinoamérica tiene diferentes representantes allá. Es la encargada de toda la parte de asignación de direcciones para IPv4 y IPv6 pues de América Latina. Pues hasta hace 4 meses se encontraban más de 7.000 entidades que operan las redes y brindan servicio en 33 territorios de América Latina. Como les mencionaba, pues hay diferentes miembros en su comité directivo y bueno, técnico de toda la parte de Latinoamérica. ¿Alguno de aquí sabía que la universidad cuenta con IPv6? La universidad cuenta con un grupo de direcciones IPv6. Acá, por ejemplo, pues el nombre de la universidad estatal, si lo buscamos en LACNIC. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar asociados a un RIR, en este caso pues LACNIC. LACNIC es el encargado de entregar un direccionamiento y él nos hace entrega del pool de direcciones de IPv6. Por eso pues aparecemos como miembro. Se supone que somos una de esas 7.000 entidades que están conectadas a LACNIC.
Ya, bueno, ahorita entramos un poco más en el tema de redes. ¿Alguien sabe qué es un protocolo IP? ¿Qué significa IP? ¿No? ¿Ninguno? Si tienen dudas, pregunten. Bueno, pues es el protocolo de Internet, es el principal protocolo de comunicación entre dos diferentes hosts. ¿Qué son dos hosts? Pues son dos equipos o cualquier dispositivo que tenga conectividad a Internet y que tenga la capacidad de establecer comunicación con otro. Permite la comunicación, como se encuentra ahí, de por lo menos dos terminales, pero pues también tengan en cuenta que yo puedo conectarme con mucha gente. Digamos que el caso más claro pues es Internet, es que esto como la red mundial, yo puedo conectarme con cualquier persona en el mundo. Maneja un uso bidireccional, es decir, yo puedo transmitir y recibir datos o información. Y ya ahorita pues miramos que es una dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Es un identificador lógico que identifica, pues para la redundancia, a cualquier host o a cualquier dispositivo que se conecte a Internet. No hay que confundir la dirección IP con la dirección MAC. La dirección MAC es física, ¿sí? Entonces la dirección MAC va a ser la misma siempre para cualquier interfaz de red, ya no sea inalámbrica o ya sea de Internet. Es una dirección que nunca cambia. La dirección IP por diferentes protocolos de asignación de direcciones como DHCP. ¿Quién sabe qué es DHCP? ¿Nadie sabe qué es DHCP? DHCP es un protocolo de direccionamiento dinámico, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando ustedes se conectan a una red Wi-Fi o cableada, ustedes simplemente reciben una dirección y ya. Aparte de recibir la dirección de forma automática, se puede asignar de forma manual. Entonces, DHCP es uno de los protocolos de direccionamiento dinámico. Bueno, por eso es que cambian las direcciones IP. Yo no voy a tener la misma dirección IP siempre que me conecte a Internet. En cambio, la dirección MAC siempre va a ser la misma. Y ahorita vamos a ver un poco del modelo OSI. La dirección MAC está ubicada en la capa de enlace, que es la capa 2. Y pues es el identificador único y físico de cualquier máquina. La dirección MAC es de 48 bits. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4? 32 bits. Listo. ¿Cuántas versiones del protocolo IP existen? ¿Alguien sabe? Hasta el momento. 2, IPv4 y IPv6. El protocolo IP, ¿alguien se acuerda de las capas del modelo OSI? La primera, la segunda, enlace, recuperación y aplicación. Las claves están acá. Pero, si ustedes se acuerdan de eso, se van a acordar siempre de todas las claves. Ya con las iniciales, pues no recuerdan el nombre. Bueno, el protocolo IP es un protocolo de capa de red, es decir, que está en donde? En la capa 3. Está basado o trabaja conjuntamente con el protocolo TCP. ¿Alguien sabe dónde está ubicado el protocolo TCP? Capa 4. Entonces, ¿qué protocolos principales hay en capa 4 de TCP? ¿No? TCP y UDP. ¿Cuál es la diferencia principal entre TCP y UDP? ¿Cuál es orientado a la conexión? ¿Y es confiable o no es confiable? Y UDP es orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir que sea orientado a la conexión? Sí, ¿qué quiere decir eso? Esto es orientado a la conexión. Establece una estructura cliente-servidor, como se maneja la mayoría de servicios a nivel mundial. ¿Cómo funciona la estructura cliente-servidor? Tenemos un cliente, un servidor y funciona a partir de peticiones. El
cliente puede ser cualquier cliente y el servidor puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Recuerden que pues, una de las principales características de Internet o el protocolo IP es la descentralización de la información. Yo puedo consultar una página, no sé, por ejemplo, de la Universidad Estatal, pero esa página puede estar alojada en un servidor en X país. Esa es una de las principales características de Internet. ¿Por qué trabaja conjuntamente con TCP/IP? Primero, porque es una estructura, un modelo cliente-servidor, y segundo, porque necesitamos que sea orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir que sea orientado a la conexión? Que se establece un enlace o un camino por el cual va a viajar la información siempre y a partir de ahí se empiezan a manejar acknowledge o ACKs. ¿Qué es un acknowledge? ¿Alguien sabe qué es un acknowledge? Es un mensaje de confirmación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El cliente hace una consulta, el servidor le responde sí, o sea, recibir, digamos. Luego le responde la información. Él recibe y le confirma que ya recibió. Luego que ya se establece ese canal de comunicaciones, se empieza con el intercambio de datos. UDP, por ejemplo. Soy una pregunta. Es que en el curso de telemática nos dijeron que ahorita la conexión en capa de red es diferente a capa de transporte y enlace. Entonces ahí, ¿cómo sería la diferencia? ¿Cómo sería la diferencia? Sí. Pues digamos que acá estamos hablando de capa 4, por lo que les digo. O sea, yo hablo de orientado a la conexión en capa 4. Sí. Porque necesitamos que exista una comunicación previa, un establecimiento de enlace para poder empezar a intercambiar información. Sin embargo, no sé a qué se refiere orientado a la conexión en la parte de red. Y como les digo, digamos en capa de red era orientado es que siempre tiene el mismo camino, no orientado es que con diferentes caminos para llegar al destino. Básicamente es lo mismo. ¿En las dos capas es igual? Sí, o sea, digamos que el principio es el mismo. Porque, ¿cómo funciona UDP? Por ejemplo, UDP no necesita confirmación, sino que él simplemente envía datos y ya. Un ejemplo claro de que se vea UDP y TCP al mismo tiempo, ¿qué se les ocurre? Un streaming. ¿Por qué? ¿Qué viaja por TCP? ¿El video o el audio? ¿El audio? El video. ¿Por qué? Porque no tiene que ser en tiempo real. Primero, se ve en tiempo real. Y segundo, cuando dejan de transmitirse datos, simplemente la imagen se congela. En cambio, el audio no. El audio se sigue oyendo. ¿Qué pasa con UDP? UDP simplemente envía y envía información y ya. O sea, no le importa si llegó bien, si llegó mal. Por ejemplo, TCP maneja fragmentación de paquetes. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a enviar un mensaje que es muy largo y lo fragmenta en diferentes paquetes y se asegura de que llegue en orden. ¿Cómo? Con los mensajes de confirmación. Pues, si ya llegó el primero, envía el segundo, el tercero, ¿sí? Por eso, digamos, el video se pausa, pero el audio sigue. Ese es un ejemplo claro de TCP y UDP. Entonces, digamos que a nivel de red, pues es similar. Porque si yo ya establecí un camino, siempre voy a enviar todo por ahí. En cambio, si no, pues simplemente lo envío y ya, no importa por dónde se vaya. Entonces, es algo similar, pero pues puede que no sea lo mismo. Otro tema importante del direccionamiento IP es que una dirección IP tiene que ser única. Yo no puedo tener dos o más equipos con la misma dirección IP. ¿Por qué? Porque es un identificador lógico y es único. ¿Qué pasa si yo tengo dos computadores con la misma dirección IP? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar? No, o uno funciona o ninguno no funciona. ¿Sí? Ahí ya se ven, digamos, temas de vector distancia, de rutas óptimas, ¿sí? Para elegir a cuál llega y a cuál no. Pero entonces no van a poder funcionar los dos. ¿Por qué? Porque es único. Y el router, cuando reciba la petición, solo va a tener un solo receptor. A menos de que sea un paquete multicast, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Alguien sabe qué es multicast? ¿O recuerda qué es multicast? Sí, que envía información a múltiples destinos. ¿Cuál es el principio de multicast? Le pregunto a todos, pero solo uno responde. ¿Sí? Por ejemplo, acá un ejemplo de multicast, yo puedo decir, ¿quién es Karen? Pues uno va a responder, ¿quién se llama Karen? ¿Sí? En ICAST es si hubieran dos o tres Karen, todos van a responder. ¿Sí?
como la forma más clara de ver. Bueno, ya les hablé del protocolo IP, del modelo OSI, del servidor, y recuerden que las direcciones tienen que ser únicas. Esta es un poco la jerarquía de asignaciones que yo les mencionaba ahorita. Ya vimos que es ya vimos que es la diana, ya vimos que es un RIR. Aquí pueden haber tres posibles casos, como un NIR. ¿Qué es un NIR? Pues es un registro nacional, entonces ya no es regional, ya no es toda Latinoamérica, sino por ejemplo Brasil, digamos. Luego del NIR está el ISP. ¿Alguien recuerda que es un ISP? Un ejemplo de ISP. Claro, ETV, Telefónica, en fin. Y tenemos los usuarios finales. Entonces, podemos pasar por todo este filtro, podemos ir directamente con el ISP o podemos ir directamente al ACNI. Por ejemplo, el caso de la Universidad Distrital, entonces esta es la UD. Para IPv6. Digamos que para IPv4, entonces acá está la UD distrital. Acá tenemos, no sé, ETV y ETV nos entrega IPv4. En Colombia, pues hasta el momento no conozco ningún NIR, ningún registro nacional, sino pues todos saben que cuando necesitan internet que contratan directamente pues un ISP. Uno no necesita contactar, o bueno, uno no sabe si el ISP contacta a un NIR, pero hasta donde sé, o hasta donde tengo entendido, no tenemos ningún registro nacional de internet. Nos entendemos directamente con la LUN, o bueno, con el registro regional. ¿Qué es IPv4? ¿Alguien sabe qué es IPv4? Bueno, les voy a ayudar. Es el protocolo de Internet versión 4. ¿Cómo nace IPv4? A partir de ARPANET. ¿Alguien recuerda qué es ARPANET o qué fue ARPANET? Tengo entendido que fue una red que crearon para el servicio secreto de Estados Unidos. DoD. El servicio de defensa de Estados Unidos. Exacto. Departamento de Defensa. ¿Y qué finalidad sería ARPANET? ¿Alguien sabe qué es una red LAN? Una Local Area Network. En principio, se suponía que era una red local que conectaba al Departamento de Defensa con algunas academias, entidades de academia y de investigación. Tuvo tanta acogida y tanto como tan buen funcionamiento, por llamarlo de alguna forma, que pues empezó a migrar a Internet. Por eso se dice que ARPANET son los inicios de Internet. La primera versión fue implementada en 1983. ARPANET, pues antes no era ni protocolo IPv4, ni Internet, ni la red mundial, sino que es ARPANET. Bueno, ya entrándonos un poco en el tema de IPv4, como ustedes habían dicho, utiliza direcciones de 32 bits. ¿Qué quiere decir esos 32 bits? Que yo voy a poder tener 2 elevado a la 32 posibles direcciones teóricas. Recuerden que tenemos broadcast, tenemos multicast, son algunas direcciones que no se usan. Aparte, bueno, ahorita ya vamos a ver un poco de CIDR, no me acuerdo si lo tengo acá, si no lo menciono después. En principio se supone que tenemos casi 4.300 millones de direcciones. Yo pensaría que eso es un número bastante grande. Sin embargo, pues por la mala administración que se dio al principio, eso no es tan cierto. Uno, eso. Y dos, la acogida tan grande que ha tenido Internet. Se supone que en principio era un proyecto de investigación local, solo para Estados Unidos, pero a medida que se da la migración, pues se ha visto que hay un agotamiento de direcciones, que es uno de los principales problemas de IPv4. Muchas de las cuales están dedicadas a redes LAN, como les mencionaba, la red local. Ha tenido mucha acogida cuando se diseñó IPv4, hay desperdicio de direcciones, ahorita lo vamos a ver, y hace varios años ya se vio que se escaseaban las direcciones IPv4. A partir de ese agotamiento de direcciones nacen diferentes técnicas de mitigación, como por ejemplo NAT. Ahorita vamos a ver qué es NAT. DHCP, bueno, diferentes protocolos que salen como parches, como a los Windows, como cuando se daña algo y ponen un parche y ahí ya funciona. Algo así. ¿A mí? ARPANET, bueno, lo que les decía, Departamento de Defensa. Este se supone que en principio la distribución de red que se tenía, como se ve, pues es en
nivel no más local de los Estados Unidos, ya después empieza a tener una migración. Y dentro de todas estas entidades, pues hay diferentes entidades de academia, militares y pues del Departamento de Defensa. El primer nodo, recuerdan que es un nodo, como un punto donde se reúnen convergen muchas líneas, digámoslo así. Fue creado en Los Ángeles, en la Universidad de California, y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990. ARPANET, que son las siglas de Advanced Research Projects Agency Network, la red de la agencia de proyectos de investigación, y pues aparte de la investigación pues tenía el trasfondo del Departamento de Defensa. Era como una especie de forma segura de que se intercambiara dirección entre estas entidades. ¿Qué es una dirección IPv4? Bueno, un número de 32 bits, tenemos 4.300 millones de direcciones. Utiliza una etiqueta decimal y se separa por punto. Si ustedes, por ejemplo, en el computador abren una terminal o un CMD, van a hacer un ipconfig y van a tener una dirección en estructura similar a esta. ¿Dónde están los 32 bits? Pues porque son 4 octetos, o sea, 4 grupos de 8 bits representados en binario, solo que pues si no nos aprendemos una dirección IP en decimal, pues menos nos la vamos a aprender en binario. Entonces por eso utiliza la notación decimal. Son intervalos de 0 a 255. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? ¿No? Exacto. De la 8 vamos a tener 256. Eso quiere decir desde 0 hasta 255. Bueno, esta es como la estructura normal. Lo que les digo, uno pues siempre va a encontrar una dirección IP en cualquier equipo. Vamos a recordar cuál es la 255, 255, 255. La máscara de red. ¿Recuerdan que es la máscara de red? ¿Qué me permite hacer la máscara de red? ¿Qué hago yo? Creo una red, creo diferentes subredes y a partir de la información de la máscara de red sé cuántos posibles hosts puedo arrojar en esa red. Cuántas direcciones IP le puedo entregar a diferentes máquinas. Eso ya depende pues, del CDN, del tamaño de las redes y de las subredes que se puedan crear. ¿Cuál es la dirección 255 en teoría casi todo segmento de red? La dirección del broadcast. ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar de ARP? ¿No? Está vinculado con la dirección MAC. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba que la dirección MAC está en la capa de enlace? ¿Qué se encuentra, digamos, en la capa física? ¿Qué equipos? ¿Qué se les ocurre? Cables. En la capa de enlace. Switch. Routers son capa 3. Switch. Listo. Si yo quiero conocer la MAC de X computadora, que dicen que hasta ahora vamos en capa 2. Acá tenemos 1, 2, 3. Estamos acá y quiero saber qué computador se va a conectar a mi switch. ¿Cómo hago eso? No puedo saber la IP. ¿Por qué no puedo saber la IP? Porque la IP está acá. Acá hay un router, pero pues no he llegado hasta allá. ¿Cómo hago eso? Con una solicitud ARP. No me acuerdo qué significa ARP, pero así funciona. Address Resolution Protocol. Eso, muy bien. Y este address pues va a ser una dirección física, no lógica. Entonces vamos a tener una dirección IP. Esto digamos que es el principal funcionamiento o se evidencia el funcionamiento del broadcast. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Alguien no sabe aquí Wirecast? ¿No sabe qué es Wirecast? ¿No? Es un software que me permite evidenciar de forma visual todos los protocolos que se intercambian, por ejemplo en una consulta web. ¿Sí? Una manera fácil de esto pues es crear una máquina virtual. Imagino que han manejado virtualización, VirtualBox o VMware o KVM. Yo creo una máquina virtual que es como otro computador. Acá tengo otro computador
y voy a usar este como gateway. ¿Alguien se acuerda qué es el gateway? La puerta de enlace. En teoría es la que nos da salida a internet. Yo hago una consulta al gateway, ¿sí? Le hago un ping. ¿Se acuerdan qué es ping? Dice MP. ¿Sí? ¿No? Cuando uno quiere verificar a nivel de red si tiene internet, pues hace un ping y ya. Entonces uno realiza un ping a ese gateway y en el Wirecast le va a salir todo. ¿Qué es lo primero que le va a salir? Una solicitud ARP. ¿Qué es una solicitud ARP? Que yo le pregunto a todos los nodos que estén conectados a mi red de quién es esta Mac. Y solo el dueño de esa Mac me va a responder y ahí ya se va a establecer comunicación. ¿Sí? En IP funciona algo similar, pero pues ya con la dirección IP. Yo envío un broadcast y digo, esta dirección IP a quién corresponde. Me ha respondido a este equipo que está asociado a esta Mac, que está asociado a este IP. Entonces, eso es hablando un poco del tema de broadcast. Realizando solicitudes de broadcast es lo que por lo general se hace para descubrimiento de máquinas. Agotamiento de direcciones IPv4. Como les mencionaba, pues uno de los principales motivos para que aparezca IPv6 es el agotamiento de direcciones. La IANA, recuerden que es el máximo ente que tenemos, el 3 de febrero del 2011 asignó sus últimos 5 prefijos, o sea, ya se quedó sin direcciones, /8 a cada uno de los RIR o de los registros nacionales, y se supone, en teoría, que ese direccionamiento va a alcanzar hasta el 2020. O sea, en el 2020 ya no va a haber direcciones IPv4. ¿Por qué pasa esto? Pues son diferentes factores. Por ejemplo, el hecho de que casi que todos tenemos por lo menos 2 o hasta 5 dispositivos conectados a internet. Un celular, un portátil, un computador de escritorio, una tablet, un reloj. Entonces ya no necesitamos una dirección IP, sino que necesitamos 5 por persona. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Hablando un poco más específico, entonces digamos, el resto de RIRs han realizado estas últimas asignaciones. Por ejemplo, LACNIC, el 10 de junio del 2014, asignó su último prefijo /10, o sea, también ya se quedó sin direcciones. El único RIR que cuenta con direccionamiento todavía es AFRINIC, pues porque está en la parte de África y bueno. Va a haber un desperdicio de direcciones debido a las malas administraciones que se vieron. ¿Alguien recuerda lo que es el CIDR más después? Antes, cuando se hablaba de las clases, que había direcciones clase A, clase B, clase C, entonces ¿qué pasaba? Una dirección clase A, creo que es un /24/8, no recuerdo. El caso es que yo tenía aproximadamente 16 millones de direcciones y decían como, bueno, sí, ahorita asignemos este segmento de red a esta empresa, pero esa empresa iba a usar 2000 direcciones no más, el resto de direcciones se perdían, ¿sí? Y una clase A solo se podía comunicar con una clase A, una clase B con una clase B, una clase C con una clase C. A partir de eso nace el CIDR. Bueno, el CIDR es el Classless Inter-Domain Routing, ¿sí? O sea, que exista routing o comunicación entre las clases sin importar qué clase sean. Ese es otro de los mecanismos para manejar el agotamiento de Internet. Bueno, las principales categorías, aquí está la clase A. 16.271 millones de direcciones. Si yo entrego esa cantidad de direcciones a una empresa, pues por más grande que sea no las va a usar. Entonces ese es uno de los principales motivos, la mala distribución que se tuvo antes y también el crecimiento tan desmedido, por llamarlo así, que tuvo Internet, ¿sí? Y ahorita, pues como les mencionaba, tenemos, o sea, prácticamente todo el mundo está conectado a Internet. Entonces ese es uno de los temas bueno, las principales causas para que se agoten las direcciones IPv4. Acá lo que yo les mencionaba, con las supuestas clases o división en clases de las direcciones, teníamos clase A, clase B, clase C, clase D, y pues si yo le entregaba una red grande a una empresa pequeña, pues ahí ya la estaban hablando. Otra cosa, se supone que se tenían hasta estas direcciones
pero bueno, las clases E se utilizaban para multicast y las clases E para investigación. Pero pues digamos, eso ya eran como temas privados de la Diana. Son muchas, o sea, es una cantidad muy grande de direcciones que se pierden. Las direcciones de lupa que no se utilizan. A ver, después dice, dentro de cada subred, la primera y la última dirección no son utilizables. Acuérdense que la primera y la última nunca se usan. De todos modos, no siempre se utilizan todas las direcciones. Yo creo que pues, los que ya han visto telemática o redes han hecho ejercicios de asignación de direcciones. Si yo tengo 80 computadores, necesito un slash que para asignar esas direcciones. Ese es otro de los problemas de agotamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, una subred requiere acomodar 80 hosts. Es decir, recuerden que todos se manejan potencias de 2, que voy a necesitar 128 direcciones. Uso 80, pero pierdo 48. Entonces todas esas 48 no las voy a poder utilizar. Yo no voy a poder hacer una división de red que diga, no, tengo 80 o 82, dejemos 2 por si algo. Siempre va a pasar eso. Entonces, con todo ese tipo de cositas y de detalles, se van agotando las direcciones. Estas son las técnicas que yo les mencionaba. NAT y direcciones privadas tienen mucho que ver. Tenemos que explorar la mano. ¿Alguien recuerda qué es NAT? No estoy segura, pero tengo entendido que es algo de lo que es la IP pública a privada en las casas. Bueno, ¿qué significa NAT? Network. ¿Qué sigue? Address. Translation. Traducción de direcciones o de redes de direcciones. ¿Cómo funciona NAT? ¿Alguien sabe qué es una dirección pública o cuáles son las principales características de una dirección pública? ¿Ninguno? Pues que está visible en internet. Exacto. La voy a poder alcanzar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier computador que tenga salida a internet. ¿Qué es una dirección privada? La dirección privada es una 192, 168, 26, que es la que van a tener en sus casas. En sus casas ustedes solo tienen una dirección pública, a partir de la cual salir a internet, por medio del gateway. ¿Cómo funciona un router casero? Casi que el 99% de las veces con NAT. ¿Qué hace NAT? Que coge esa dirección pública y a partir de esa pública crea muchas privadas. Por eso todos, absolutamente todos van a tener una dirección, bueno, no absolutamente todos, pero sí casi todos van a tener una dirección así. Incluso es posible que tengan la misma dirección. 192, 168, 1, 15. Y 4 o 5 personas van a tener una dirección. Se supone que yo no puedo tener la misma dirección dentro de mi segmento de red. ¿Sí? Esto ya es una red privada. Entonces, a partir de una dirección pública, yo puedo conectar hasta 300 personas. Ese es el principal funcionamiento de NAT. ¿Y eso se hace para qué? Pues porque si yo le entrego 300 direcciones públicas por casa, pues se van a agotar mucho más rápido. En cambio, haciendo uso de NAT, vamos a crear una red privada a partir de una dirección pública. Las direcciones privadas, pero van de la mano. En clases interdomain routing, lo que les mencionaba, ya eso de las clases que va atrás, ya yo me puedo comunicar con cualquier red, en teoría. El DHCP es el direccionamiento dinámico. ¿No? El direccionamiento dinámico, ¿cómo funciona? El servidor DHCP está en la capacidad de identificar qué dirección IP está libre. Cuando yo haga la solicitud al servidor de DHCP, pues él me va a decir, toma, es esta, sin necesidad de asignarla manualmente. ¿Alguna vez les ha aparecido esta dirección? Bueno, es posible que alguna vez les aparezca. 169.254.x6. ¿Eso qué quiere decir? Que el servidor de DHCP no está direccionando. Esta es una dirección por default. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de direcciones también se pierden, porque simplemente se definió un estándar donde cuando no funciona el DHCP direcciona de esta forma. Entonces ahí tenemos más agotamiento de direcciones. ¿Cómo
¿Cómo funciona un servidor de HCP? Como la mayoría de servidores, una estructura cliente-servidor, donde yo le pregunto, él hace un escaneo de la red y dice, vea, esta IP está libre, utilícela. Esa es otra de las técnicas para agotar, para mitigar el agotamiento. Los costos virtuales, pues como les mencionaba, se puede crear virtualización de cualquier tipo de host. Ahí ya no voy a tener, por ejemplo, yo puedo, ¿alguien sabe qué es un PAD? Un Port Address Translation. Cuando la IP, digamos, entras con una IP, eso tiene un puerto y ese puerto se le entra y se le asigna una IP a la máquina. Algo así. A ver, aparte de la dirección IP, cada dirección IP tiene la posibilidad de utilizar 64.000 puertos. ¿Sí? Por ejemplo, el puerto 53, ¿para qué se usa? Para TCP y para UDP. El puerto 22, SSH, sí, sin miedo, participen. El puerto 80, HTTP, el 443, HTTPS, el puerto 3306 para bases de datos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer uso de todos esos puertos. Cuando yo creo un PAD es cuando yo tengo una dirección privada y a la dirección pública le pongo un numerito. Ustedes alguna vez han entrado udistrital.edu.co 2.23634, digamos. Hay un servicio que está alojado en la misma dirección pública, pero con este puerto. Entonces yo puedo acceder ahí. Pero esta máquina que está en este puerto es una dirección privada. Entonces él coge esa privada, sale a la pública, le asigna un puerto y ya puedo acceder desde cualquier parte del mundo. Si no hago el PAD, solo voy a poder acceder local, solo desde mi misma LAN. Esa es otra de las técnicas para mitigar IPv4. Como yo les decía, IPv4 pues parece un Windows, se la pasa a punta de parches y solucionando bugs hasta que pues ya un día se va a acabar. Recuperación de espacio de direcciones, digamos que cuando se vio que se estaba asignando de mala forma, pues se trabajó de cierta manera a nivel de normativas, a nivel de políticas y se logró un avance. Y la creación de los RIR, por lo que yo les mencionaba, para que no se siga haciendo de manera inadecuada, pues se crea entes de control que regulen eso. ¿Qué es IPv6? ¿Qué se les ocurre que es IPv6? ¿O qué es IPNG? Lo que yo les dije. Next Generation y New Generation, nueva generación. Se supone que son las redes del futuro. Es el protocolo siguiente a IPv4. Se supone que la idea es que lo reemplace, sin embargo, pues eso va a tardar muchos años en que pase. Es la nueva versión del protocolo IP. Busca reemplazar IPv4 y pues Next Generation como el protocolo que de conectividad a internet de la siguiente generación. ¿Qué se les ocurre que traiga de bueno o de nuevo IPv6 o que han escuchado las principales características de IPv6? Hexadecimales, ¿qué quiere decir hexadecimal? No, editar eso muchachos. De 0 a F. Eso ya que nos dice, si yo tengo no de 0 a F, ya no tengo de 0 a 55, sino de 0 a F. En principio que voy a tener mucha más posibilidad de direcciones. Acá teníamos 8, acá ya tenemos 16. El doble. En principio, que recuerden que todo es en potencia de 2. Sigamos camino. ¿Por qué utilizar IPv6? Primero pues porque Internet continúa creciendo. Acá pues son algunos datos que tomé hace como 6 meses cuando realicé la presentación. La población mundial a enero, bueno, más de 6 meses, a enero de 2018 son 7.593 millones de personas. En el año 2014 existían aproximadamente 2.000 millones de usuarios, es el 30% de la población. A enero del 2018 existen 4.020 millones de usuarios, el 53% de la población.
sea, en 4 años se duplicó. Tenemos un crecimiento mayor al 400% en los últimos 10 años, debido el crecimiento que tuvo Internet, la acogida, la creación de nuevos dispositivos, lo que les mencionaba, casi que todo dispositivo que sale ahora tiene conectividad a Internet. Hay una cantidad de dispositivos móviles de 5.135 millones. Digamos que casi, bueno, mucha gente maneja 2 y hasta 3 celulares. Recuerden que el celular también necesita conexión IP para conectarse a Internet, nuevos servicios, en fin. Hay que saber qué es IoT. Internet de las cosas. ¿Cuál es una de las funcionalidades de IoT? Los dispositivos. Dime. Exacto. Y que cualquier dispositivo que se conecte a Internet pues haga algo. O sea, no solo que nos quite direcciones, sino que haga algo. Por ejemplo, que a la nevera tenga un sensor y diga que llame leche. Entonces me llega un mensaje de texto o un WhatsApp y digo, oiga, tiene que comprar leche. Domótica, bueno, todo lo que tenga que ver con sensores entra aquí. Por eso no sé si han escuchado hablar que IoT va de la mano con IPv6. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita vamos a ver cuántas direcciones IPv6 tenemos y vamos a ver que pues, no va a ser problema asignar direcciones como yo quiera. ¿Qué es WSN? Wireless Sensor Network. Redes de sensores inalámbricos. El mismo principio. Simplemente se conecta a Internet, sensa algo, me envía un FTP. ¿Saben qué es un FTP? File Transfer Protocol. ¿Sí? ¿Qué es un servidor FTP? Pues es un servidor que aloja información, que aloja datos. Entonces, ¿yo qué hago? Envío esos datos a un FTP y cuando quiera los consulto. Y hago mediciones y saco estadísticas y me invento una cosa, en fin. Eso va mucho de la mano con IPv6. ¿Por qué? Pues porque ya, digamos que al principio el problema cuál era conectar un dispositivo a Internet. Pero ya con IPv6 no voy a tener problema. Los riesgos de implementar IPv6. Primero, pues, como todo, dificulta el surgimiento de nuevas redes y tecnologías. Digamos que ya se ha logrado romper esa brecha en la cual la gente, por ejemplo, hubo un año o un tiempo en que la gente decía que porque iba a pagar más por un celular que era más pequeño. Si era más pequeño, porque le cobraban más. Entonces, hacerle entender todo ese tipo de cosas ya se está rompiendo y pues la idea es que siga creciendo, no que se quede ahí. Inclusión digital, ¿no? Reducir la cantidad de nuevos usuarios. Digamos que por lo menos en la parte de academia de investigación pues es muy importante estar a la vanguardia de todo. Entonces pues ese sería uno de los riesgos y más, por ejemplo, hablando puntualmente acá en la universidad. Dificulta el surgimiento de las aplicaciones, aumenta los parches con las técnicas de utilización como NAT, como DHCP, como IDL, como y el costo de implementarlo, dicen los expertos, que podría ser mayor al de implementarlo. ¿Por qué? Pues porque supongamos que yo voy a crear una página web y el servicio que yo quiero traer, no sé, un REST, un API o un JSON, un XML, solo está en IPv6. Entonces si no tengo conectividad a IPv6, pues no lo voy a poder hacer y no lo voy a poder vender, digamos. Y la otra es que los ISPs o los proveedores de servicios pues necesitan ofrecer cosas nuevas a sus clientes día a día. Por eso es que uno cada año está llamando a decir que se va a retirar, pues para que les descargue algo mejor. Estructuras de direcciones IPv6. Devuelves un poquito, Carlos. ¿Cuántas bits tiene una dirección IPv6? 128. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 a las 128 posibles direcciones. ¿Se alcanzan a imaginar ese número? O bueno, por lo menos a decirlo. ¿Alguno se atreve? Está difícil, ¿cierto? 3.4 por 10 a la 38. Como ya lo mencionaba, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Tú? ¿Valentina? Sí, hicieron al lado preciso. Se maneja ya hexadecimal.
Entonces, como les decía, ya no vamos de 0 a 55, pero aquí me faltaron solo 3 Fs, sino de 0 a se etiqueta hexadecimal y ya no se separan por un punto, sino por 2 puntos. Hay algunos datos, bueno, entonces los digo, referentes a IPv6, como algunas comparaciones. Aquí pasa lo mismo. Digamos que, ¿por qué se hace la notación hexadecimal? Porque imagínense donde fuera binario. O sea, esto sería como escribir esto, pero solo con unos y ceros. Entonces se hace la notación hexadecimal para que sea un poco más fácil de entender, pero pues a la larga esto se va a enlazar con DNS y con un registro 4A. ¿Qué es un registro 4A? Un registro 4A, creo que es 4A, es el que se enlaza con el DNS para IPv6. Para IPv4 pues es un registro A, una dirección, o sea, google.com, gmail.com, rita.distrital.com, Google, en fin. Entonces se hace la notación hexadecimal para que sea un poco más amigable al usuario, por llamarlo de cierta manera, aunque el usuario pues vamos a ser los administradores de redes, porque uno no le puede decir a un cliente, venga, entre la 2001, 0db8, no me dice, no, pero ¿qué es eso? Entonces le dice, no, entre a mi página web.com. Al igual que con IPv4, existen direcciones reservadas. Obviamente esto ya se hizo de una manera un poco más ordenada,